Números reales. Muchas veces en nuestros estudios del día a día nos encontramos con esa palabra y que representan todos los posibles números que podemos utilizar en las operaciones matemáticas. Aparte de unos por allá complejos que no vamos a tocar en este video, pero lo vamos a dejar para después. Hoy te vamos a enseñar qué son, de dónde vienen, de dónde surge toda la necesidad de tener estos números y por qué es importante que entiendas cómo familiarizarte con ellos. Todo surge con la necesidad de contar. Los seres humanos, por naturaleza, contamos todo. Contamos lo que tenemos, contamos lo que nos falta, contamos en aquel entonces las ovejas, el ganado, el trigo, todo lo que tenían dentro de su sistema de comercio normal. Una persona tenía 2 ovejas y necesitaba intercambiarlo por verduras. Entonces, el sistema hace que por naturaleza, ahí viene la palabra, surjan los números naturales. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, etc. Todos estos números, desde el 1 hasta el infinito, como enteros, hacen parte de lo que conocemos como los números naturales y sirven para contar. Más adelante, con la necesidad de poder entender cosas que me faltaban, por ejemplo, si en uno de esos intercambios, unas 2 ovejas, tenía que entregar yo 5 papas, pero solo tenía 3, entonces tenía que haber una manera de representar esas 2 papas que estaban pendientes por entregar. De ahí surgen los números negativos. ¿Listo? Con esto se construye un conjunto de números que son los números enteros, que son los naturales, el 0 para representar que no tengo nada, y todos los números negativos que van de ahí para allá, que básicamente son los mismos números enteros pero con un menos antes. A medida que la humanidad va progresando, a medida que la humanidad va necesitando más precisión a la hora de hacer sus cálculos, construcciones, todo lo que básicamente constituye hoy la sociedad, necesitaba una manera de expresar números que representaran porciones de esos números enteros. Entonces, si yo tengo una sola torta, pero tengo 5 invitados, ¿cuántos pedazos de torta le va a tocar a cada uno? Entonces, ahí es donde salen los números racionales. Estos números son aquellos que se pueden representar de la manera P sobre Q, que no es más sino decir cuántas partes voy a tomar de aquellas en las que estoy dividiendo. Con esto podemos tomar todo lo que son los números decimales y una de las características que tienen estos números es que puedo saber, uno, o que tienen números decimales finitos, o dos, que tienen números decimales infinitos pero que siguen un patrón. Sin embargo, con el pasar del tiempo empezaron a surgir números que no podían escribirse como la división entre P y Q, entonces números enteros. Estos números llegarían a conocerse como números irracionales. Números como por ejemplo pi, que surgen de la división entre el perímetro de una circunferencia y su diámetro. Con estos números, lo que sucedía es que teníamos números decimales infinitos sin un patrón posible por encontrar. Algunos ejemplos de estos números irracionales son el número E, Euler, Euler para los compas, raíz de 2, el número de oro, entre muchísimos otros, porque cualquier operación que hagamos de un número racional con un número irracional se vuelve un número irracional. Así que después de conocer todos estos conjuntos numéricos, nos queda hacer la unión de todos ellos y de ahí surgen los números reales. Existen otros números, los imaginarios, que son mucho más complejos y por eso es que se conoce todo ese conjunto como los números complejos. Los números reales tienen propiedades muy interesantes. Por ejemplo, la propiedad de cerradura implica que cualquier suma o multiplicación que se haga entre números reales va a dar otro número real. También está la propiedad conmutativa. La suma de los factores no altera el resultado. Hey, Mauricio del futuro aquí, corrigiendo la frase. La real frase es: el orden de los factores no altera el producto. Sigan con el video. Esa es la famosa frase que dice que cualquier suma o multiplicación que hagamos podemos hacerla en cualquier orden y el resultado no va a cambiar. La propiedad asociativa permite que podamos tomar una diferente cantidad de números y asociarlos de diferentes maneras y la suma de esos grupos va a ser exactamente lo mismo. Es decir, podemos tomar estos números y agrupar estos dos de acá, sumarlos con este y con este, o agrupar estos 3 de acá y sumarlos con este. Y el resultado va a ser exactamente el mismo. Y lo mismo aplica para la multiplicación. También tenemos la propiedad distributiva, que nos permite hacer una combinación de la multiplicación y la suma de la siguiente manera.
Cuando yo tengo una asociación de suma y la multiplico por otro número, me va a resultar en la suma de cada número distribuido con la multiplicación del otro. Finalmente tenemos las propiedades que involucran a un único número en particular por cada número entero. Estos son el elemento neutro, el inverso aditivo y el inverso multiplicativo. El elemento neutro es sencillo, es aquel que para la suma me dé el mismo número, que en este caso sería el 0, sumar 0 para cualquier cosa, pues va a ser el mismo número. Y para la multiplicación sería el número 1, multiplicar por 1, siempre obtienes el mismo número. El inverso aditivo es aquel número por el cual yo sumo a cualquier número entero para obtener el 0, es decir, su negativo. Y finalmente, el inverso multiplicativo, que lo que hace es por quién debo multiplicar a este número entero para obtener el número 1. Con esto tenemos todas las propiedades de los números enteros, las más importantes, pero muchas veces las utilizamos en el día a día y no nos damos cuenta. La idea de este video es que puedas aprender un poco más sobre los números reales, te familiarices con sus propiedades y te prepares, porque de aquí en adelante serán la base para todas las operaciones y todos los ejercicios que vayamos a realizar en los siguientes videos. Hablando de los siguientes videos, suscríbete al canal y activa esas notificaciones, porque el próximo que viene será el explicarte cómo funcionan las relaciones de orden en los números reales. Estos se pueden ordenar, pueden establecerse una relación de mayor o menor que. Así que, acompáñanos para la próxima. Chao.